Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. En la primera lectura, el profeta Daniel nos narra cómo el Señor envía a un ángel a salvar a 3 jóvenes que han sido echados a un horno ardiente por negarse a postrarse y adorar un Dios falso. Pese a la presión de los demás y las graves amenazas del rey, ellos no reniegan de su fe en Dios, en el Dios de Abraham. Con mucho respeto le dicen al rey Nabucodonosor que su decisión de servir y adorar a Yahvé no es negociable. Ellos no se someten ante nadie que no sea el único Dios y Señor. Y entonces son echados, atados de manos, al horno ardiente. Pero pronto todos pudieron ver con sus propios ojos cómo los 3 muchachos caminaban glorificando y alabando a Dios entre las terribles llamas, sin que éstas les hicieran daño. Los justos son todos aquellos que, como estos 3 muchachos, en medio del fuego de las pruebas y persecuciones, mantienen su fe, fidelidad y confianza en Dios, que los hace libres. Los 3 jóvenes son imagen del pueblo fiel, que persevera en la alabanza, a pesar de las dificultades y de las pruebas. En el Evangelio de hoy, continuamos la reflexión sobre el capítulo 8 de San Juan. Como en círculos concéntricos, San Juan va profundizando poco a poco en el misterio de Dios que envuelve a la persona de Jesús. A veces nos parece una repetición, porque siempre vuelve al mismo punto, y en realidad es el mismo punto, pero cada vez en un nivel más profundo. Vamos a centrar la reflexión de este día en 3 frases que nos dice hoy Jesús. Primera frase: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Es decir, ser discípulo de Cristo implica permanecer fieles a su palabra. El verdadero discípulo vive día a día buscando asemejarse en todo más y más a Jesús.
el Señor nos pide dar un paso que implica tener una absoluta confianza en su palabra. Este paso de fe nos lleva a ordenar nuestra vida de otro modo, persiguiendo nuevos objetivos, mucho más elevados, objetivos que no son los de este mundo y que no tienen nada que ver con todo aquello que en general priorizamos los seres humanos. A veces vivimos la vida como un trompo que gira y gira en torno a su eje. Nos ocupamos y preocupamos solo de aquello que nos concierne a nosotros mismos y vivimos en primera persona. Yo pienso, yo siento, yo digo, yo quiero. Nos volvemos egocéntricos, ególatras y egoístas. Un discípulo de Jesús da el paso de fe y cambia su modo egocentrista de vivir para abrirse de lleno a la vida en favor de los más necesitados, los marginados y los olvidados, olvidándose de sí mismo, como nos lo enseña en su palabra Jesús. Ese es el verdadero discípulo de Cristo, aquel al que no le basta con solo creer en la palabra de Dios, sino que se atreve a vivirla y a ponerla en práctica. No nos basta con creer en lo que dice Jesús, hay que guardar su palabra, vivirla, ponerla en práctica, pasar de las palabras a los hechos, actuar, hacer. Jesús mismo asumió el riesgo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios su Padre y no de acuerdo con la voluntad del mundo. Hermanos y hermanas, que nos quede muy claro este día lo que nos dice Jesús. No se es discípulo de Jesús de cualquier manera. Si se mantienen fieles a mi palabra, entonces serán verdaderos discípulos míos. A nosotros nos ha correspondido vivir en un mundo muy adverso y muy difícil, y es en este mundo a donde hemos sido enviados a vivir los valores cristianos. No es bueno que los cristianos de esta generación vivamos el Evangelio asustados, acomplejados, indecisos, tristes, amargados, con cara de vinagre o cara de funeral, como dice el Papa Francisco. No es bueno que vivamos nuestra fe a medias, ocultos en la indiferencia y la mediocridad, porque entonces no estaremos siendo fieles a Jesús, ni colaborando con el plan salvador del Señor. Jesús nos pide que permanezcamos firmes y motivados por la fe en su palabra, y espera que seamos coherentes y valientes a la hora de dar testimonio. Segunda frase: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quiénes conocerán la verdad y serán libres? Quienes se mantengan fieles a su palabra. Esta es una hermosa promesa para todos aquellos que se atreven a apostarlo todo por creer y seguir a Jesús. Jesús promete al discípulo auténtico y fiel el conocimiento de la verdad y la auténtica libertad. Jesús no habla de una verdad abstracta o mundana con la que muchos satisfacen su deseo de saber. No se trata de eso, sino que Jesús nos habla de la máxima verdad. La palabra de Jesús es clara, es única y es la máxima verdad. Ella nos manda a obedecer al Padre Celestial, y esto solo puede lograrse saliendo de nosotros mismos, es decir, amando tal y como nos lo enseñó Jesús.
Dios, que es amor, nos manda a amar, y amar es lo que más nos conviene, porque nos lleva a la vida eterna. En cambio, la falta de amor nos lleva a la destrucción, a la perdición, a la muerte y al pecado. Quien ama buscará siempre la luz y la verdad, porque no tiene nada que esconder. Quien no ama buscará siempre la oscuridad, las tinieblas, el engaño. El amor conduce a la vida y a la verdad absoluta. Amando como Jesús nos enseña, es como aprendemos a vivir en libertad. Parece un juego de palabras, pero no es así. Solo amando vivirás en la verdad y serás libre. Decía San Agustín, que Dios te fascine y entonces serás libre. Preguntémonos hoy, ¿somos en verdad libres interiormente? ¿Dejamos que Jesús nos comunique su admirable libertad interior? Porque Él sí que fue siempre libre. Jesús fue siempre libre ante su familia, libre ante sus mismos discípulos, libre ante las autoridades religiosas y civiles. Fue libre para anunciar y para denunciar. Siguió su camino con fidelidad, con alegría, con libertad interior hasta el final. Aún en medio del juicio, Jesús fue mucho más libre que Poncio Pilato, que fue manipulado por el populacho. La libertad de Dios. ¿Has experimentado ya esa libertad? Hablo de esa libertad así, escrita con mayúscula, libertad absoluta que nadie ha podido y no podrá enjaular ni encadenar jamás. Se trata de ser libres, como lo fue San Pablo, que era libre y dichoso, aún estando encadenado. Se trata de ser libres, como los admirables jóvenes de la primera lectura de hoy, como lo han sido tantos mártires que van a la muerte con el rostro iluminado por aquella gozosa libertad. Mirándote al espejo, pregúntate a ti mismo, ¿en verdad soy libre? Tercera frase. Todo el que peca es esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. En cambio, el Hijo sí se queda para siempre. Pero si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen los judíos a Jesús. ¿Por qué dices que seremos libres? Los judíos estaban demasiado orgullosos de ser hijos de Abraham y se creían por eso interiormente libres, aunque externamente estuvieran sometidos al poder de Roma. Jesús les dice que la verdadera esclavitud del hombre no consiste en una servidumbre externa, sino en la esclavitud del pecado. Quien comete pecado es esclavo, y añade, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre, y si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Jesús ilustra su mensaje con la imagen de la comunidad doméstica. Los esclavos podían ser despedidos en cualquier momento, mientras que los miembros de la familia estaban siempre firmemente vinculados a su casa, a su hogar. El hijo de la casa es Jesús, y todos nosotros solo somos siervos o esclavos. Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede ofrecernos a todos nosotros libertad. Ninguno de nosotros podemos liberarnos del pecado por nuestra propia cuenta. Somos esclavos.
El único que nos puede liberar es Jesús. Si no alcanzamos a poseer la máxima verdad, seguiremos siendo esclavos. Si no creemos en el enviado de Dios, seguiremos sumidos y consumidos en la oscuridad y en la esclavitud. La Semana Santa que ya se avecina es un periodo fuerte de reflexión, un periodo que nos va a mostrar a un Cristo completamente coherente con su mensaje, que se ofrece a nosotros como una ofrenda de amor, un Cristo que se hace obediente por nosotros, un Cristo que es la garantía del amor de Dios por su pueblo, un Cristo libre que ama y pone en práctica la palabra del Señor, un Cristo que espera de cada uno de nosotros una respuesta dada en libertad. Y esa respuesta, solo usted y solo yo la podemos dar. Es una respuesta personal que se da en completa libertad. O estamos con Él, o estamos contra Él. Cada uno decide de qué lado quiere estar. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.